Hola, Hola. Hola, aquí estamos. Soy Liz Valle, a veces Sofía Divinatrix, desde Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Soy Alba Onofrio, reverenda Sex, y estoy en las montañas del sureste de los Estados Unidos. Y estamos. hola, soy Robles, mis pronombres son ella y estoy en Nashville, Tennessee, en el sur de los Estados Unidos. ¡Bienvenida! Estamos aquí en Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como trans y o feministas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las comunidades, en las casas, en las calles. Luchamos por nuestra gente y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe, somos teólogos sin vergüenza de ser activistas, somos los sinvergüenzas. Les sacamos el jugo de la Biblia para producir teología queer feminista y transfeminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. Chúpetela. Hola, Robles. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Robles, ¿te identificas como una persona sin vergüenza? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque ya esa palabra ya llevo como algunos años, me trae a la niñez, cuando por ejemplo, siendo una persona que fue criada como niña, me llamaban así sin vergüenza, que tú no tienes vergüenza y eso viniendo de la familia, pero también viniendo de otros estudiantes o chicos y chicas en la escuela que estaban, bueno, me llamaban así de esa manera porque yo estaba era una joven que siempre estaba como bien ahí con los machos, ¿no? Con los chicos, jugando pelota o fútbol, tirándole bien a ellos y diciendo, sí, mira, yo puedo jugar deportes y que, ¿no? Entonces, eso era como que los chicos me decían que yo pues no tenía ninguna vergüenza, ¿no? De ser quien yo era, y de expresarme de tal manera que, bueno, que después de tanto tiempo pues tenía amigos y amigas que me decían, mira, tú no tienes ninguna vergüenza ya con lo que estás haciendo, del trabajo que haces o de la manera que te expresas también. Cuéntenos un poquito de eso, porque una de las razones que estoy tan emocionada por esa conversación es porque tú eres una de las personas que conozco que tiene más gozo y alegría de ser quien eres y no importa quién confunde. Entonces, para las personas que nos están escuchando después en podcast, que no te puede ver de cara, me encantaría que nos hablamos un poquito de tu estilo y cómo es tu expresión de género, porque muchas personas no conocen a gente como ti, que para mí es hermosísima la forma en que tú siempre andas como roles y chao, como no tiene límite de las formas en que puedes expresar de una forma realmente me encanta como eres feroz como en tu estilo. Entonces, cuéntanos un poquito de tu estilo y qué tiene que ver con tu género. Sí, claro, yo, pues, como decía anteriormente, a mí me criaron, mis papás me criaron como niña, nací como niña y desde muy temprano, más o menos como cuando era adolescente, yo siempre como que, bueno, desde pequeño siempre andaba, sabes que en la escuela, cuando uno está, las maestras te ponen en filas separadas basado a género, los chicos acá por un lado y las chicas acá. Entonces yo como que siempre me metía en la fila de los chicos,
pero también me iba para atrás y para adelante, ¿no? Entre las dos filas. Y yo creo que esa experiencia como niña se me quedó imprimida en mi habilidad de expresarme dentro de este cuerpo de carne y hueso, pero de una manera que a mí no me importa cómo la gente me conozcan, si piensan que soy hombre o mujer. Yo siempre como que he peleado contra de esas categorías binarias. Y pues también me identifico como una persona trans no binaria. Y para mí eso significa que yo no, de la manera que yo vivo mi vida, de la manera que yo me siento dentro de mi cuerpo espiritualmente, no siento de esa forma que tenemos bien colonizada hoy en día del entendimiento de mujer, qué significa ser mujer y qué significa ser hombre. Entonces yo como que he dejado esas ideas atrás, porque para mí esas ideas y esos conocimientos no, que tú solamente puedes ser de esta manera o que tú naciste de esta manera y te tienes que quedar con ese género, con ese sexo, para mí no ha sido algo que yo me identifique mucho. Entonces, hace unos años, pues tomé la decisión de transicionar parte de mi cuerpo médicamente. Entonces soy una persona pues con un poquito de pelo, con el lipstick, me expreso de una manera que es como algunas personas desde afuera lo ven como ambos, ¿no? Lo ven como que yo tengo esas características de lo masculino y lo femenino también, que se me sale a mí siempre esa dualidad de expresión. Y esas uñas. Robles siempre tiene las uñas pintadas, hermosas, largas, todo hermosísimas. Pintalabios, hoy tienes pintalabios en negro. Sí, en Ajá. negro. Entonces las uñas cuadran con el pintalabios, igual como la camiseta, y con su barba y todo. Uf, sí. Cuéntanos, Robles, ¿qué es teoría trans? ¿Qué es teología trans? Si es que existe, ¿cómo tú lo conceptualizas? ¿Cómo tú lo utilizas? Por favor. Tenemos, esa es una pregunta bien amplia, ¿no? Yep. Y voy a tratar de explicarlo de la manera como yo lo entiendo, como a mí me enseñaron, pero también qué yo hice con esa enseñanza cuando antes de entrar al seminario y durante el seminario y después que ya me gradué con la maestría de divinidad, ¿no? Entonces, sí, por favor. Quiero como ofrecer un poco de esa base, ¿no? De la teología trans. Entonces, a mí, las teologías que son dominantes, ¿no? En la narrativa sobre el género o la identidad sexual, suponen que estas identidades de género siempre son fijas o estáticas, ¿no? Que las personas pues en sí nacen con un género. Y la teología queer, feminista y trans demuestra, ¿no? Una y otra vez que en el género no existe una construcción objetiva o monolítica. Que esto nos llama nuestra atención sobre la realidad de las vidas LGBT y las vidas específicamente trans, ¿no? Entonces, un trabajo de una teóloga de Latinoamérica que fue una bárbara feminista, mujerita y queer, que para mí, ella como que empezó el campamento de la teología trans.
y se conoce como Marcela Taes Reid. Y para mí, yo le doy ese espacio en la teología trans porque por su teología indecente fue de una manera que ella como que a otros teólogos pues le declaró unas verdades, ¿no? En sus libros de Queer God o en su libro de Indecent Theology, de la teología indecente, que básicamente nos llamó a todos los teólogos y personas de fe que salieran de nuestros closets, ¿no? Que saliéramos de nuestros closets con la teología que Dios no puede ser queer, que lo que estamos clamando no puede ser trans, al menos que nosotros como teólogos tengan el coraje de salir de estos closets homosexuales, lesbianas, bisexual y trans. Y por lo tanto también se declara ahí que esa normativa de ser heterosexual o como se llama también se conoce como ser cisgénero, ¿no? Una persona que todavía se identifica con el sexo o el género en que pues ha vivido toda su vida. Y con esto yo creo que nos llama, ¿no? A tener una atención basada en no estar silenciados, ¿no? Que esta perspectiva como persona LGBT, que la teología trans se encuentra exactamente entre las que hoy en día necesitamos salir del closet y necesitamos esa liberación de tal silenciamiento, ¿no? Entonces, para mí, la teología trans como que se desarrolló como unos 15 años en los Estados Unidos por algunos teólogos que son queer y trans, y esta contribución ofrece una fuerte crítica, ¿no? Al discurso tradicional sobre Dios, debido a que muchos de los teólogos trans están clamando una imagen de Dios como trans. Y por esa imagen y conocimiento de un Dios transgénero, aunque sea bastante desconcertante, ¿no? Para la mayoría de la gente, los teólogos trans se han equipado para argumentar que Dios es realmente trans. Entonces, ¿cómo es el argumento? Me encantaría escuchar un poquito más porque realmente creo que va a explotar la mente de muchas personas escuchando esto y como... ¿Qué? Entonces, cuéntame, ¿qué significa eso? Porque también hay muchas personas que están escuchando pensando, puede ser, como es posible, porque siempre estamos buscando como realmente somos hechos en la imagen y semejanza de la diosa de Dios y nos niega esto toda la comunidad LGBTQI+. Entonces, me imagino que tus palabras son sanación para muchas personas, pero claro que confiamos en ti, pero no suficiente que no tienes que decirnos cómo llega a este punto. Exacto. Claro. Fue una de las preguntas que yo me hacía cuando entré a los años 20, por ahí. Fue una pregunta que yo me empecé a hacer. Mira, ¿qué tal si hay un Dios trans, ¿no? Y que esa imagen de un Dios trans nos permite a comprender la revelación divina presente en las personas trans. Que todo ser humano es una expresión de la presencia crística de Dios. Entonces, si conocemos a Jesús, a Dios, entendemos que existe la necesidad de una visión transencarnada de Dios, que de esta manera podemos entender completamente la encarnación de los cristianos trans. Nos permite a conocer eso, nos permite el Dios de Jesucristo es aquel cuya autorrevelación radical se entiende mejor del punto de vista
de las personas oprimidas y marginadas en la sociedad, y como tal, tomar en serio el contexto de la revelación de Dios en Jesús. Claramente tienes estas implicaciones directas sobre cómo se ve a las personas trans en la iglesia y en la sociedad. Pero también puede, como tiene que ver lo que estás diciendo, estoy intentando captar, tiene que ver también con esa idea como de transición o de ser no binaria, en que hay más que una energía, y que estás diciendo como entre Jesucristo, Jesús como el Cristo, había como la distinción entre hombre y mujer. En ese caso también puede ser distinción entre Dios y ser humano, y que ese Cristo tenía, para hablarlo así, energía de la divinidad y también energía de los seres humanos, en que Claro. Él estaba completamente Dios, según la iglesia, la teología cristiana, completamente Dios y completamente ser humano, pero hizo una transición en su vida, ¿verdad? Como así. Exactamente, esa misma transición, lo que apenas acabas de decir. Jesús es a la misma vez Dios y humano. Y si nosotros como cristianos predicamos esa palabra y tenemos esa fe y ese conocimiento, entonces seguro que Cristo, siendo híbrido de tal manera, tiene la posibilidad de desafiar los binarios heteronormativos que nosotros pensamos de hombres y mujeres, y categorizamos a nosotros mismos de tal manera. Entonces yo de la parte trans, que yo pues miro de tal manera, es que esa transición, ¿no? que Jesús vino, ¿no? Dios vino y entró como ser humano por Jesús. Entonces hubo una transición de Dios que Dios tuvo a ponerse en carne y hueso por el cuerpo de Jesús. Uh-huh. Entonces, si yo entiendo un Dios, y entiendo esta palabra de imago Dei, ¿no? Que somos todos hechos en la imagen de Dios, y comprendo, ¿no? Que la imagen de Dios es tan grande. La imagen de Dios es una abundancia, ¿no? De la creación divina en todo el planeta, de los seres humanos hasta los seres de animales y los seres espirituales y etcétera, ¿no? Que uno ni puede comprender. Tan grande es esta imagen de Dios, que si nosotros como cristianos pensamos así, de esa manera, entonces pues yo tengo todo el derecho de clamar, ¿no? Que mi espacio en la creación y mi espacio en la historia de la creación de los humanos por Dios. Sí. Roble, yo recuerdo que la primera vez que tú tomaste en tus manos el libro de Marcela Saucedo, leíste como un parrafito y lo cerraste y lo pusiste de lado. Porque tú estabas ahí, Liz. Oh, sí. Me tomó meses convencer a Roble que leyera el chavo libro entero para que le contestara. Entonces, porque yo quería saber la opinión de Roble sobre el libro, porque Roble es la realidad. Y aquí yo estoy leyendo un libro que es teórico, Sí. que es bien abstracto, que en el momento que yo lo estaba leyendo, yo no sabía que Marcela se autoidentificaba como bisexual, pero nada en el libro me daba esa impresión. Yo me creía, cuando yo leí el libro, que aquí está esta mujer heterosexual hablando de las experiencias de otras personas con otras expresiones de género. Entonces, yo no me sentía con la autoridad, ¿verdad?, de responder a Marcela, pero estaba curiosa de saber cómo Robles podía responderle. Entonces le dije, Robles, tienes que leer este libro. Robles lo abrió y lo puso a un lado, y yo fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Robles? Entonces,
Quiero que expliques un poquito qué fue lo que pasó, cómo después finalmente llegaste, cuál es tu crítica del trabajo de Marcela. Sí, convénzame a mí también, Sí. porque yo no soy mucho en su campo. Como puedo agradecer su trabajo, pero en general ella no es mi persona. Entonces me encantaría escuchar. Para las personas que no la conocen, ella fue teóloga. Se llama Marcela Althaus Reid y el libro que estamos hablando en particular se llama Teología Indecente, ¿es cierto? ¿Es ese libro que estamos? Yo creo que fue, sí, ese. Sí, ese mismo fue. Ese fue, sí. Sí. Ya, bueno, lo que pasó fue que yo me empecé a leer el libro cuando yo estaba en el seminario y me dio como esa reacción primaria, ¿no? Que fue como automáticamente mi cuerpo como que cuando llega a una parte, ella llega a una parte en el libro donde está hablando en sí de una persona trans, pero de la manera que está hablando ella como teóloga, de esta persona como que usa unas palabras más antiguas, ¿no? Que hoy en día pues yo tomo como una expresión bien fea, ¿no? De cómo relacionarte a las personas trans. Entonces ella usó esa palabra y yo como que, espérate un momento, porque ella no está llamando a nosotros así, de esa manera, ¿no? En un libro de teología, cuando ella está clamando, ¿no? Y apoyándonos y diciéndonos que tenemos que salir de los closets y que hay que conocer a Dios como queer y todas estas cosas que ella está aclamando en su libro y como teóloga, como persona de fe. Entonces eso como que me encabronó y dejé el libro aparte y tuve que regresar al libro, pero no regresé al libro. Regresé al libro ese mismo semestre para escribir un papel, yo no sé qué, pero yo me recuerdo que después del seminario yo regresé al libro otra vez, porque vi que en el libro hay unas herramientas teológicas que ella usa para hacer el clamo, ¿no? de Dios como queer. Entonces es esa parte donde yo me puedo identificar con el trabajo de ella que hizo en ese momento, ¿no? Y claro que sí, que se merece su crítica, se merece, porque ya ese trabajo está como en un momento que ya lleva años, ¿no? Que ese trabajo pues fue publicado. Y ya llevan años los seminarios y la Escuela de Divinidades en los Estados Unidos enseñando este libro y usando este libro y, para todas aquellas personas que quieren una como introducción a la teología mujerista. Entonces, por ese lado, yo creo que ella se merece toda la crítica, ¿no? Que hay y que yo mismo todavía tengo de ese trabajo. Pero a la misma vez ese trabajo fue algo que yo vi la posibilidad de tomar lo que ella dijo y estaba haciendo el trabajo queer y feminista y mujerista y llevarlo, exponer ese trabajo al campamento trans y a la teología trans para empezar algo que, bueno, que después ella se murió y no llegamos a ver si iba a llegar a ese campamento o a ese conocimiento ella misma. Sí, muy interesante. Como el otro día estábamos hablando con Eddie y estábamos hablando de la teología de posibilidades. Entonces parece que su trabajo de Marcela como empezó a abrir más teologías, plural, más teologías de posibilidades. Pero me interesa mucho lo que dijiste de salir del closet o salir del armario. ¿Estás de acuerdo que todo el mundo tiene que salir de sus armarios y todo? Porque para mí me parece
muy importante, pero a la vez con mucho riesgo. Entonces, ¿estás de acuerdo con ella que todo el mundo hay que salir de su armario, de ser trans, de ser queer, de ser homosexual? Yo no entiendo la palabra, bueno, mi opinión corta es no. La opinión más larga es que yo no pienso, hay una manera de que la narrativa de coming out o de salir del closet se está hablando y se continúa hablando en los Estados Unidos de tal manera que yo como que siento esa desconexión para nuestras comunidades de personas de color, nuestra comunidad de Latinoamérica, nuestras comunidades negras, afroamericanas, que no tenemos esas experiencias, ¿no? De solamente, voy a salir una vez y ya se acabó, ¿no? Ujú. Entonces, a mí, yo, por la manera que yo vivo mi vida y estoy en comunidad con otras personas queer, LGBT y trans, no creo que todo el mundo tenga que tener esa misma experiencia, ¿no? De salir o hasta qué significa esa palabra, ¿no? Porque para mí, en mi experiencia, en mi vida fue un proceso bastante largo y que Ujú. todavía no he acabado, ¿no? Porque Claro. hay una manera en que salir de closet continúa durante toda la vida. Es una conversación, no es un evento de una vez y ya fuera, pum, se acabó. Sí. Entonces, pero yo también, como persona trans no binaria, entiendo de que yo no le voy a decir a otra persona que me está hablando sobre su identidad sexual o género y su familia y su contexto, yo no le voy a decir a nadie que salga del closet si no está seguro, ¿no? Porque esa seguridad que muchos en los Estados Unidos toman de tal manera como que es garantizada, no existe. No Ujú. existe para muchos de nosotros. Y para Incluso en mí, este mismo país, ¿verdad? e inclusamente en este mismo país, o sea, yo he tenido las malas experiencias, ¿no? Como cualquier otra persona trans que ha vivido esta vida en estos momentos y en este país donde me han tirado encima en los baños, sin importar cuál baño estoy usando. Los hombres o las mujeres me han maltratado de esa manera y han abusado. Entonces es algo, pues uno tiene que tener ese cuidado, ¿no? De cómo podemos vivir, continuar viviendo nuestra vida de una manera auténtica y que eso puede significar para una persona salir y no salir de closet. Mira qué bonito lo que dice Gabriel Salcedo. Hay closet con muchas puertas. La seguridad prima por sobre la salida, tal cual. Le damos saludos a Gabriel y le damos saludos a Aldita Gallardo y a Chaim Rodríguez. Gracias por sus por los corazoncitos. Aldita se combinó contigo, Rob, le puso corazoncitos negros. Pues hay otra parte que yo no quiero perder en esta conversación porque creo que es muy importante, especialmente porque tenemos una experta de cómo es vida y cuerpo no binaria, en que yo he visto en ciertos campos en la teoría y también la teología que hay una lucha a veces, hay un choque entre la teología y la teoría queer y la teología o teología trans, porque lo que, según entiendo yo, tienes que explicarnos un poquito más, para algunas personas queer, pues para la mayoría, estamos luchando para romper el mito que existe un binario de género,
hecho por Dios en la imagen de Eva y Adán, que hay dos y no hay ningún más. Y si uno no cae bien en uno de esos dos cajas chiquitas, entonces ya es abominación o es fuera de la imagen de Dios o pecado, lo que sea. Y entonces estamos intentando a destruir este mito y reconstruir más posibilidades de género que no existe dentro de esos dos cajas. Y también cuando yo empecé a aprender teología y teoría trans, yo encontraba mucha choque por lo que para mí me pareció las personas defendiendo su derecho de ser identificada como persona mujer o hombre con identidad trans, que reforzaba ese binario que existe dos y yo quiero moverme de ese lado por ese lado para ser auténtica a mí misma. Y ahí había un como pelea entre los dos teologías y teorías. Entonces, para una persona como tú, que eres trans no binaria, eso es alguna pelea en la academia o que no existe tanto en la calle, o cómo lo encuentra esto y existe una teología trans que no hay que reforzar el binario de género para las personas queer y las personas no binarias. Sí, sí. Mira, para hablar de este tema de los campos y los campos teológicos en la academia, y luego está también las experiencias vividas, ¿no? En carne y hueso en la comunidad y en la calle. Entonces, siendo una persona que pues no estoy localizada en la academia, estoy más centrado en la comunidad trans en el sur de los Estados Unidos. Entonces ya viviendo ya por 10 años, siendo parte como un miembro trans de la comunidad trans en los Estados Unidos, conozco de que primero hay que hablar de las experiencias diversas en la comunidad, ¿no? Existen las mujeres trans, que significa que fueron nacidos niños y luego en su vida se transicionaron a mujer y se sienten como mujer y se identifica como trans mujer o mujer. También está la experiencia de trans hombres, trans chicos, ¿no? Que nacieron como niñas y ahora en su vida se identifican como hombre, tuvieron esa transición y pues se identifican como trans hombres o hombres. Entonces, lo que tú estás hablando, ¿no? También, y yo soy parte, ¿no? De otra experiencia trans que sin darle importancia de cómo fuimos nacidos, ¿no? Si fue que nacieron como niños o nacieron como niñas, existen las personas trans no binarias, ¿no? Que viven de tal manera que no es centrado o basado en el binario de género. Que en otras palabras, no me identifico como hombre ni como mujer. Yo me identifico como una persona fluida, me identifico como una persona que se expresa su género en el cuerpo y en todas las maneras de expresarme yo, que tengo el derecho, ¿no? Y esa autonomía de expresión. Entonces, en los campos trans, en las comunidades trans, típicamente las mujeres trans están pues ahí en comunidad con ellas mismas, los hombres trans están en comunidad con ellos mismos. Se ve muchas veces que los hombres trans y las mujeres trans trabajan juntos para los derechos trans civiles en los Estados Unidos y en otros países, y muchas veces se borra de ese movimiento trans binario, se borran las experiencias de personas como yo o otras personas que se expresan de diferentes maneras, que viven, se entienden no como mujer o hombre, pero tienen sí esa experiencia trans, porque tuvimos esa realización, ¿no? De que no los identificamos como mujer o hombre o como la manera que nos dijeron nuestros papás. Entonces,
en la comunidad trans, porque existe toda esa diversidad y también existe, ¿no?, nuestras experiencias como personas de color trans, si somos afrodescendientes o somos latinos, latinex, si somos de Latinoamérica o el Caribe, que tenemos una experiencia trans racializada, ¿no? Que tenemos una experiencia trans vivida primero como persona de color, ¿no? Primero como persona de nuestra patria y después como persona trans, ¿no? Entonces, o persona queer. Entonces, tenemos a la misma vez que existe la transfobia, estamos también luchando en contra del racismo y estamos también luchando en contra de las leyes anti-inmigrantes, ¿no? Y las leyes homofóbicas. Estamos en todos los campos, en todos los lugares del movimiento social de la justicia. Entonces, ya se me fue el hilo. Sí, entonces cuéntenos un poquito cómo es la teología trans que no refuerza el binario de género. ¿Cómo es este? Una de las maneras, lo que te voy a decir es cortamente que el trabajo de la teología trans todavía se está viendo, todavía está naciéndose. Emocionante. Bien emocionante, porque están las posibilidades, ¿no? Están la capacidad de que uno, como ser trans, puede ser interpretación de la Biblia, puede ser por los estudios bíblicos, puede ser como persona de fe, que podemos interpretar el texto de la Biblia, sea el Nuevo Testamento o el Viejo Testamento, por nuestra existencia, ¿no? Por nuestra experiencia. Entonces, de tal manera, yo miro, como yo soy una persona no binaria, y pastores. Y pastores. Sí. Felicidades. Gracias. Acabo de pasar en esos meses, ¿verdad? Sí, acabo de completar el proceso de la ordenación en enero de este año. Entonces, pues soy una persona trans no binaria y también soy pastor en una iglesia cristiana en Tennessee. Excelente. Cuéntanos, Roble, ¿cómo fue esa experiencia? Es que quiero estar bien, quiero expresar bien abiertamente, quiero que el público que nos está escuchando sepa bien claramente que tú encuerpas muchas de las cosas que decimos en la introducción, porque aunque dijiste que no te identificas como que estás dando la lucha en la academia, eres, según tengo entendido, primera generación con una educación académica y no solamente lograste hacer lo que en Estados Unidos llamamos el bachillerato, la licenciatura en algunos países latinoamericanos le dicen, hiciste la maestría también y ahora vas a seguir estudiando y además que eso fue una oportunidad que tus padres no tuvieron, ¿no? Y por el otro lado, dar la lucha en las calles como activista, pero también como reverende, estás en la iglesia. ¿Cómo fue esa experiencia de salir del armario dentro de la iglesia? ¿Cómo te trató la iglesia cuando tú saliste del armario? ¿Cómo llegaron a esa decisión de que sí mereces, entre comillitas, la ordenación? ¿Cómo ha sido tu experiencia de eso? Mi experiencia con la iglesia y relacionada a mi experiencia como ser humano trans, como cualquier otra historia, ¿no? Con personas que somos LGBT o parte de la comunidad, claramente he tenido experiencias negativas y formas de violencia espiritual y religiosa, ¿no? Que hubieron en diferentes contextos, ¿no? Porque yo me crié en la Iglesia Católica Latina en los Estados Unidos y ahí no conseguí ninguna comunidad y no estaba afuera, todavía no como tenía esa conciencia, ese conocimiento, entendimiento de yo mismo o yo misma. Pero para ese entonces me sentía ya como alguien que era diferente, ¿no? De las demás personas a esa edad. Y me sentía, y las palabras que estaban predicando en esa iglesia, en ese contexto, era que la homosexualidad es un pecado.
y ya, punto y fuera. Entonces no había una manera que yo pues podía hablar del tema, ¿no? O que, hey, me siento diferente, podemos hablar bueno, de la sexualidad o de la atracción física y romántica, personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Entonces me fui de la Iglesia Católica porque continuaban predicando ese mensaje y no había ningún movimiento. Y esto fue para los años 90, ¿no? Entonces, después yo continué siendo una persona de fe, pero no estaba en una iglesia y estaba buscando por una iglesia y conseguí unas iglesias. Yo estaba viviendo para ese entonces en Chicago, donde estás tú, Liz. Y para ese entonces la iglesia que yo conseguía, desafortunadamente, aunque se movieron un poquito, el mensaje continuaba a ser, conseguía las diferentes maneras, ¿no?, de opresión todavía, porque los mensajes cambiaron de la homosexualidad es un pecado a decir, bueno, la homosexualidad es más o menos, con tal que no lo practique, ¿no? Con tal que no tenga sexo. Y después conseguí el otro diferente mensaje bueno, es que te amamos, vamos a amar al pecador, pero no al pecado. Que fue como una cosa que yo jamás lo entendí, lo pude entender. ¿Cómo es posible decir eso? Sí, algunas personas se creen que eso está en la Biblia. Aclaremos que no. Aclaremos No está que en la eso Biblia. no es parte de la Biblia. Y realmente me parece muy importante ese tema de amar la persona, pero odiar el pecado, porque yo siempre cuando estoy hablando con la gente estoy usando el ejemplo de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo estaba sanando a alguien o cuando Jesucristo estaba ayudando a alguien, se sentía dolor, se sentía como rechazada, se sentía como juzga. Para mí no es lo que yo encuentro en la Biblia. Si las personas, si Jesucristo está dando sanación, la persona recibe y como se siente realmente apoyada, amada, cuidada, etc. Entonces, esta idea de que puedo, por ejemplo, yo recuerdo una persona diciéndome claramente, sí, mi hermano es homosexual y lo amo como tal, pero no se puede traer su esposo, no pueden traer sus hijos, porque eso es apoyar el pecado. Entonces, como eso no es aceptación a la persona y su vida y su ser y sus amores en la vida, su familia, etcétera. Entonces, sí. Eso lo conocemos. Mi familia practica algo así que se llama la tolerancia. Ajá. ¿Verdad? Y aquí hay que hablar de ese tema porque en muchas de nuestras comunidades, en la iglesia y afuera de la iglesia, ¿no? En la calle, se habla mucho de la tolerancia, no de la aceptación. Y no estamos como que hablando de la misma cosa, ¿no? Porque la tolerancia, ¿para qué yo quiero tolerancia? ¿Qué yo voy a hacer con eso? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Con qué se come eso? Es como te permitimos usar tacones, te permitimos, amamos aunque te pones como puta, como no. Ajá. No es así, ni es el amor de Dios que recibo cuando me permita. Exacto, y que la tolerancia no es amor incondicional. La tolerancia no es igual a Dios es amor. La tolerancia no es igual en el amor todo se vale. La tolerancia no es igual a te amamos sin importar, ¿no? Sin importar qué está sucediendo en tu vida o cómo te identificas o con quién andas o cómo andas. No es amor. La tolerancia no es amor.
Me encanta conecta mucho en lo que estabas diciendo antes del misterio de Dios, que qué tan grande es Dios, qué tan amplio, para mí también, qué tan creativa es la divinidad que nos construyó todo este planeta, el cosmos y nosotros y todo. Conecta con este misterio porque es que yo no tengo que entender exactamente qué genitales tienes, no tengo que entender por qué llevas tacones y barba, yo no tengo que, no es mi lugar juzgar, ni tampoco es mi derecho saber qué pasa en tu cama, qué pasa con tu cuerpo bajo tu ropa, no es derecho que un ser humano tiene de otro ser humano, entonces de realmente una posición como de teología queer feminista y trans feminista, para mí es esa idea de que a esa parte de no saber, que las personas piensan que tienen derecho de saber todo, pero todo de tu vida, de tu sexo, de lo que sea, y no es parte de esa teología, es el derecho a la privacidad que existe dentro de uno, que uno no puede solamente a ver una persona decir, hombre, mujer, categoría tal X, Y, Z. Tiene que realmente conocer la persona y es un acto muy íntimo de conocer a una persona, su género, su sexualidad, igual que conocer muchas otras partes de una persona que no puede identificar solo al verlo. Entonces, quería ampliar esa idea como parte de nuestra teología que estamos promoviendo, es que como abraza esa idea del misterio y no tiene que ser tan intruso en todas las cosas que pasa con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Exactamente, y es que parte de eso, ¿no? Porque yo, en mi experiencia durante estos últimos 10 años, he tenido bastantes preguntas de diferentes personas, ¿no? De nuestra comunidad de Latinoamérica y Latina, que me preguntan, pero ¿qué partes tienes? O me preguntan, ¿tú eres hombre o mujer? ¿Tú todavía tienes pecho? Me preguntan un montón de preguntas que típicamente a las personas cisgénero no se les va a preguntar porque eso es bien echarle como no respetar a la persona, ¿no? Entonces, pero como he tenido esas preguntas y esos momentos bien extraños, pero también esos momentos donde la pregunta en sí está basada en un conocimiento y una enfatez, en una obsesión con los cuerpos y las partes íntimas de un ser humano. Hay muchas personas que dicen que estas ideas de que hay más de dos géneros son nuevas, que estos son inventos recientes y bueno, yo personalmente he creído que siempre han existido, pero qué evidencia usamos y no. En la Biblia hay historias de personas que retaron los roles de género. Sí. Y de hecho, aunque fuera de la cámara nosotros estuvimos hablando de algunas historias como esa, como la historia de el hombre que andaba cargando la tina de agua, que Jesús le dijo a los discípulos, cuando entren a la ciudad, sigan a la persona, al hombre que está llevando la tinaja de agua, y ahí a la casa que esa persona entre, ahí vamos a celebrar la Pascua. Eso está en 2 de los 4 evangelios. Entonces, esa persona era un hombre haciendo un rol de mujer. Pero también me estoy acordando ahora de la historia de José. ¿Sabes que la historia de José, el que llegó a ser la mano derecha del faraón, que los hermanos lo vendieron, pues eso lo traficaron, ¿no? Porque se crea mucha cosa, porque era el favorito del papá. El papá le compró, hay una obra de teatro sobre eso, José y el trajecito de colores. Ese trajecito era un trajecito de princesa. El papá vistió a José de princesa. Siendo niño lo vistió de princesa. Y esto está en la Biblia. Está en la Biblia. Para aquellas personas que dicen que no. Sí, eso de papel, para mí, papel de género es muy importante, ¿verdad? Porque estamos negando la idea falsa de que solo por tener cierto cuerpo o ciertos genitales uno
merece cierta posición en la sociedad, sea alta o bajo, pero que solo por nacer hombre significa que uno hay más poder, hay más fuerza, hay más derecho a ser líder. Por nacer mujer, hay la responsabilidad para los niños, para tener hijos, para cuidar la familia, para cocinar, limpiar todo esto. Y yo creo que por eso es que en ese momento los antiderechos y la iglesia fundamentalista está dando una lucha tan fuerte con esta idea de ideología de género que ellos inventaron para combatir esta liberación queer y trans que estamos trabajando, pero lo inventaron y están dando tanto esa lucha. Incluso yo estaba escuchando un programa de radio que estaba yendo por muchos países en que estaba diciendo que es la culpa de los padres si permita a los hijos y hijas vestirse como quiere, cambiar su nombre, usar pronombres distintas, porque es nuestra responsabilidad como padres, yo como madre, enseñar el binario de género a nuestros hijos y insiste que ellos conforman a esos binarios y si no, es nuestra culpa si no disciplinamos suficiente para mantenerlos en las cajas. Pero están dando esa lucha, sí, creo yo, y por eso la lucha trans es absolutamente una lucha feminista sin discusión. Es así y chao. Porque cuando destruimos ese binario de género, ya cuando hay liberación para las personas trans y personas no binarias, allí se cae toda esa idea de que uno tiene derecho divino o sagrado para tener más poder sobre el cuerpo de otro o de tener ciertos papeles en la sociedad. Y por eso creo que es importantísimo que hablamos más de la Biblia y también los ejemplos de las personas que estaban totalmente rechazando los papeles de género que existían en ese momento. Y por ahí mismo, ¿no? Se cae. Por eso es que el movimiento trans es un movimiento feminismo, ¿no? Es un movimiento feminista, porque por ahí mismo se cae el patriarcado, ¿no? Por ahí mismo se cae la heteronormativa, por ahí mismo se cae todos estos tipos de violencia, ¿no? Y control de personas que, bueno, que no son hombres. ¿no? De personas que no son cisgénero. Y yo para entender esto me tuve que dar un choque fuerte, ¿no? Con la Biblia y me regresé a la historia de la creación. La palabra de Génesis, en el libro de Génesis yo me fui a, primero que entiendo que está la Génesis 1, capítulo 1, Génesis capítulo 2. Y en estos capítulos donde la palabra habla de la creación, ¿no? De los seres humanos, yo entendí que hay dos diferentes historias de la creación que están, bueno, escritas en la Biblia como tal. Y que si yo entiendo una interpretación profunda y problemática del texto, entiendo de que la palabra, como tú hablaste, Alba, más temprano sobre Adán y Eva, esto me trae a la palabra Adán, ¿no? Porque primero, hacemos la predicación, algunos pastores allá afuera, que Adán se creó primero y es hombre, el hombre se creó primero, ¿no? Pero esa interpretación está como que hecha por hombre, porque la palabra en sí, cuando se entiende en su contexto original que la palabra Adán, cuando se traslade o se interpreta al lenguaje, al idioma español o al idioma en inglés, que son lenguajes y idiomas que están colonizados, ¿verdad? Se entiende primero, hay que regresar al contexto hebreo, de la palabra hebrea es Adama. Entonces, Adama, la palabra Adama significa ser humano. O hecho de la tierra, ¿verdad? Hecho de la tierra. Adán de Adama, como criatura de la tierra,
de la tierra. Entonces es como terrestre Como decir de la tierra. terrícola, exacto, terrestre o terrícola. Sí, terrícola. Eso por ahí me dio a entender, espérate un momento, si el hombre no fue creado primero Ujú, y la mujer tampoco, y fue un ser humano que fue criado primero, una criatura, ujú. pues esa criatura es trans como yo. Sí, y Sí, también tenía una transición, ¿verdad? sí. También. Sí, por eso yo creo que es importante esta historia. Pues para mí muy importante, Soulforce tiene un recurso teológico sobre el Génesis 1. Ahí habla de Elohim, cómo se llama Dios en todo Génesis de la creación, Elohim, que es un Dios plural, es un nombre plural. Entonces la idea de crear los seres humanos de un Dios Génesis, primer capítulo, versículos 26 y 27, habla, hagamos los seres humanos en nuestra imagen, nuestra, plural. Extra. Entonces, Sí. hay una amplitud, hay más abundancia de cómo uno puede explorar el género de Dios. Pero en el capítulo 2, la teóloga feminista Phyllis Trible fue la primera persona que yo conocí que hablaba de que primero creó esa criatura de la Adam de Adama, como ese terrestre de la tierra, y que por eso empezó todos los animales pasando, porque la única cosa que se dice en todo esa creación que no está bien, Dios hizo algo y dice que está bien, que está bien, que está muy bien. Y la única cosa que no está bien es que esa criatura se queda sola. Entonces, si tomamos eso en serio, que esa soledad de no tener conexión con otros de igual, que llegamos a tener Adán y Eva, porque el criatura necesitaba un compañero, un compañere de igual de poder, no sumisiva, porque ya había Exactamente. animales y no había Exactamente. suficiente. Ujú. Exactamente. Sí. Y que son dos historias diferentes, ¿no? Que también, bueno, desde mi punto de vista, eso nos modela espacio Ujú. para múltiples interpretaciones teológicas que son válidas. Yo creo que eso es algo que no hablamos mucho en la teología cristiana, de que mira, la misma Biblia nos da ejemplo de que unos grupos llamaban a Dios Elohim y otros llamaban a Dios Yahweh, de que unos grupos interpretaban la creación de esta manera y otros grupos de esta otra manera. Y están ahí ambas historias como sagradas. Ujú. Exacto. Y no Mm. porque no entendieron que porque en la primera historia de la creación, los seres humanos son la última, lo mejor, Ajá. pero en la segunda somos antes de los árboles, antes de los animales, entonces no No cuadra bien. cuadra. Entonces, la persona me pregunta como, pero ¿estás diciendo que la Biblia está equivocada? Pues yo no voy a entrar en esa conversación, pero lo que sí voy a decir es que no fueron estúpidos, no es que no sabían que existen esas dos historias que no cuadraba, es que había una amplitud de posibilidades, una teología de posibilidades en que había espacio para el debate, para interpretarlo de varias formas y que como las varias interpretaciones sean válidas. Y de esa Sí. misma manera es como yo entiendo el género, ¿no? Ujú. Porque, y mi transición y mi experiencia como persona trans es que específicamente como una persona de Puerto Rico, donde teniendo esa cultura, ¿no? Si yo conozco la historia de mi pueblo, de los puertorriqueños, conozco entonces de la existencia de los taínos y la gente árabe y la gente afrodescendente. Entonces también conozco que el conocimiento, el entendimiento del género en esas culturas indígenas y afrodescendientes era bastante expansiva, no eran limitadas, no era solamente esta creencia que solamente existen los hombres y las mujeres. Ujú. Ellos entendían las personas, los seres humanos bastante amplia, de una manera amplia, y entendían estas energías que son masculinos y femeninas, entendían que eso estaba en cada ser humano. Ujú. Ujú.
Entonces, mi transición en verdadmente no es algo extraño o nuevo. Esta identidad de ser trans no binaria no es algo reciente o contemporáneo, como quieren decir algunas personas allá afuera. Ujú. Esta identidad, esta expresión es un regresar Sí. a algo que ya existía, Ujú. que la colonización mató. O Exactamente. trató de matar. Trató de matar y no Eso sí. pudo. Y no pudo. Porque Y- aquí estamos. Yo quiero entrar en una cosita más antes de que terminamos la conversación y es porque tú eres pastore y como activista por la comunidad trans en tu misma contexto, en tu mismo contexto. eh, entonces, va a haber personas escuchando este podcast que son pastores o personas que están acompañando espiritualmente o en comunidad, personas no binarias, personas trans. Y yo sé que mucho de tu trabajo maravilloso es luchar por el cuidado pastoral y para el cuidado de salud de las personas trans y las personas no binarias. Entonces, ¿nos puede guiar un poquito o si tiene consejo para personas que no son de nuestra comunidad, que está acompañando o está apenas conociendo a nuestra comunidad? ¿Cómo es el acompañamiento pastoral de personas trans, más que nada en el campo de salud? Creo que es en donde enfoques más, pero cuéntanos un poquito de esto y si hay consejo, por favor. Sí, claro. Mi trabajo se enfoca ahora mismo y se ha enfocado por los varios años ya en ese cuidado pastoral. Y yo quiero hablar y decirle a la gente que nos están mirando hoy en día, es una responsabilidad bien grande, ¿no? Ser un pastor, pastore a la comunidad trans. Y lo pongo así de esa manera porque todavía hay mucho daño que se está causando, que la iglesia continúa reproduciendo estos ciclos viciosos de la violencia espiritual y religiosa en contra de las personas trans. Y primero, mi tips, cuáles son las primeras cosas que hay que hacer cuando uno conoce por primera vez una persona trans, o si eres pastor, pastora, pastore y estás trabajando con la comunidad trans, es siempre preguntar, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo quieres que que yo te llame? ¿Tienes un nombre preferido? ¿Cuáles son tus pronombres de género? ¿Te Y cuéntanos identificas? de pronombres de género un poquito, porque los tocamos por aquí y por allá, pero para muchas personas yo escucho personas diciendo, ay, pero es mucho trabajo todo esto de ella y cambiar los finales de toda la palabra, que no sé qué. Entonces hay una lucha bastante nueva ahí y me encantaría que explique por qué son importantes los pronombres o Sí. de dónde viene ese pronombre ella o cómo cosas así. Los pronombres son bien importantes. Primero porque es una manera que tú te estás relacionando a otro ser humano, ¿verdad? Entonces, si tú te quieres relacionar y ponerte en una relación buena con una persona trans, no le vas a faltarle el respeto. Una manera bien fácil de faltarle el respeto a una persona trans es no usar los pronombres que esa persona te está diciendo que usa ellos mismos para entender ellos mismos y cómo quiere otras personas que se relacionen a ellos, ¿no? Entonces, si una persona, los pronombres que hay, pues ella, él y ella, ¿no? En español, ella es el pronombre como neutral, es el pronombre que muchas personas que no se identifican como hombre y mujer usan los pronombres ella. Y esto cambia, ¿no? La manera como nos relacionamos. Por ejemplo, en la iglesia siempre decimos, hola, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿cómo estás, hermana o hermano, ¿no? Y la manera que a mí me encanta que la gente me diga es hermané, ¿no? Y para mí, este movimiento de los pronombres, del pronombre ella, se creó por la misma comunidad trans latina y de Latinoamérica, específicamente en el sur y en México, donde la palabra ella
y en Puerto Rico, donde la palabra ella se construyó por personas trans que ya estaban en la calle y que ya estaban procesando, tratando de hacer este trabajo de la justicia del lenguaje. Y por ahí ese esfuerzo de la justicia del lenguaje y parte de esa narrativa, ese trabajo de la justicia del lenguaje, viene el conocimiento que nuestro idioma español está colonizado. Entonces, Sí. si ya está colonizado, tenemos todo el derecho, ¿no? de transformar y continuar transformando Sí. nuestro idioma español. Sí, porque nos dice que estamos matando el idioma. No, el idioma nos mató a nosotros, nos trata de matar. Dice, yo una cosa que siempre digo es like, mira, cuando llegaron los españoles, los taínos, que son descendientes de los arahuacos, como Robles mencionó, en el Caribe, todo lo que tenía que ver con la creación tenía una terminación femenina. Ajá. Y vinieron los españoles y lo cambiaron todo a masculino. Ajá. Y eso es una forma de imponer una ideología de género, ¿verdad? A mí me encantó que tú dijiste que se lo inventaron, eso de la ideología de género, porque yo siempre pensaba, decía, pero ¿por qué se llama ideología cuando soy yo la que hablo y cuando es un hombre no es ideología? Anyway, pero sí, exacto, sí, el idioma está colonizado para colonizarnos, es una herramienta, el lenguaje ha sido una herramienta de formación de nuestro carácter y de nuestra idiosincrasia, entonces por eso es que lo reclamamos y lo cambiamos para crear nuevos espacios, ¿no? Según expandimos la teología, expandimos el lenguaje también. Y es importante trabajo como para las personas que están luchando. Entendemos que es difícil. Imaginarse ser una persona que no cae bien dentro de esas cajas también es difícil. Entonces, si quieres ser aliado, por favor, intenta. No es que tiene que tenerlo 100% correcto todo el tiempo, pero solo la pregunta muestra respeto para mí. Cuando una persona me pregunta, para mí estoy pensando, wow, esa persona por lo menos está llegando humilde para preguntar y no asumir. Sí. Sí. Antes tengo una pregunta más para ti, Robles, pero quiero saludar a Lupita Chávez, Edwin Noel Acevedo y Elizabeth Ruiz, que nos mandaron saludos y comentarios y preguntas. Tengo una pregunta más para ti, Robles. Los ancestres, la sabiduría ancestral que te acompaña. ¿Quiénes son esas personas, ya sean de tu familia, ya sean personajes históricos, ya sean personas like teólogos, teóricos, que siempre tú sigues recurriendo a esas personas para desarrollar tus ideas, para vivir tu activismo en los distintos foros en que te mueves? ¿Quiénes son? ¿De dónde obtienes esa sabiduría ancestral? Sí. Esa sabiduría ancestral me viene bastante primero de una mujer y madre excelente, ¿no? Divina, que fue una de las primer ejemplo, ¿no? De la posibilidad de ser una persona de color y ser una persona queer, así, con orgullo. Y esa persona para mí fue Audre Lorde, quien es una persona afroamericana, queer, lesbiana, feminista, bastante radical y del Caribe. Del Caribe y que su trabajo para mí es revolucionario porque ella habla bastante del trabajo del poder del poder primero y del poder de la erótica y el poder de los cuerpos y el poder de nuestros espíritus a sanar, ¿no? Y el poder de nuestras comunidades a cuidarnos y hacer ese trabajo, que conocer que parte de la lucha de los derechos, parte de la lucha de la justicia social, de los movimientos, también tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y que empieza ese trabajo con nosotros mismos primero. Y empieza ese trabajo desde acá adentro, que uno hay que hacer el trabajo y estar dispuesta a hacer el trabajo de sanación para últimamente llegar a la liberación colectiva. Uh-huh.
Perdón, yo creo que corté, si hay más consejos pastorales, porque tú empezaste con los pronombres y yo entré muy rápido, pero perdón, si hay otras cosas que quería mencionar que te corté. Yo creo que para pastores allá afuera y gente que están en la iglesia y quieren ser aliados o trabajar, proveer esa relación divina y buenísima con personas trans de fe, yo digo que todo todo se da y podemos confiar de nuestros hermanas y hermanos trans, cisgénero, si nos brindan ese apoyo, sin sin juzgar, ¿no? Sin hacer esas preguntas invasivas que no tiene que ver con nada de lo que te estamos hablando o del tema o de nuestras preocupaciones. Si queremos hablar de nuestra transición y que es un privilegio, primero hay que entender esto, es un privilegio que estemos hablando de nuestra transición con cualquier otra persona que no sea parte de la comunidad. Yo quiero que la gente entienda de que es un privilegio que yo te diga, no, que yo te eduque. No es algo que yo tenga que hacer. No es algo, yo no le debo mi historia a nadie. Amén. 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 Ashe. Amén, ashe. Amén y ashe. Entonces yo quiero que la gente entienda de que si yo me abro, porque yo soy un libro abierto, si yo me abro contigo y te explico sobre mi historia, mi transición, no quiero escuchar peros, no quiero escuchar pero qué tal, o lo que dice tal persona. Yo quiero recibir ese apoyo incondicional y ese amor que yo sé que tenemos las herramientas para darnos uno al otro. Wow. Y esta idea que estás dando, Robles, está confirmada por la ciencia de la psicología y la psiquiatría, que dicen que cuando una persona rehace su narrativa para sanar, necesita una audiencia que reciba esa historia y la afirme. Y es parte, digo yo hice mi propia teología, combinó esa teoría de trauma, según la ley de la doctora Judith Herman, que yo encuentro que eso era lo que hacía para el pueblo hebreo el ritual de lamentaciones. Y según lo explica el teólogo Walter Brueggemann, había un ritual en el que la comunidad se unía a escuchar esta contranarrativa, ¿no? La narrativa de una persona que cuestionaba la narrativa dominante, y ahí la comunidad hacía de testigo, ¿no? Pero era, digo así, un contenedor de recibir esa historia así tal como era dada y de unirse en solidaridad a esa historia. Y eso nos lleva a la sanidad colectiva. Y que ya tenemos esas herramientas en nuestras iglesias. Cada vez que hacemos los círculos de oraciones, yo pienso de una manera radical esos círculos, que gloria a Dios, ojalá un día pase en todas las iglesias, pero esa herramienta de hacer círculos de oraciones, yo quisiera un círculo así, un círculo de apoyo, un círculo de poder hablar de nuestras historias. Y los testimonios que son bien distintivos de la cristiandad latina, ¿verdad? No, de la manera que nosotros lo practicamos es bien particular, porque es narrar historias, ¿no? La historia personal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de acompañar en el caminar de la vida, en nuestras transiciones y en nuestras identidades. Estoy llena. Gracias por la conversación, Robles. Realmente ha sido un placer inmenso, enorme de poder compartir contigo.
Para las personas que nos están viendo, escuchando, por favor, comparte este episodio. Estoy segura, pero segura que hay personas en tu círculo que necesiten escuchar de la teología trans y de una persona tan elegante y poderoso como es nuestro hermano Robles. Y por favor, si quieren, pueden ir a seguirnos @tío sinvergüenza en Instagram y Facebook usando el hashtag las sinvergüenzas. Y también pueden apoyar este podcast haciendo un donativo en la página web de soulforce.org. Soulforce, SOULFORCE.org. Y pendientes a nuestro próximo episodio, donde pueden conocer a otra persona más sin vergüenza de ser activista, sin vergüenza de ser cristiano, feminista, queer. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? ¡Sí! ¡Claro que sí! Chao.